Sería grabar. Comenzamos a grabar. Quitamos. No sé por qué. Detengo lo de compartir pantalla y vuelvo a compartir pantalla, a ver si hay suerte. Bueno, ahora va bien, ¿no? Ahora todo está bien. Vale, tenemos sonido, tenemos imagen. Ocultamos esto y vemos el chat. Vale. Bueno. Ahora vamos a empezar por lo que lo haces de electrones. No sé si, bueno, no sé, la experiencia lo que dice es que en muchos hospitales ya están absolutamente en desuso, pero en algunos aún se mantienen, ¿no? Lo haces de electrones, en cualquier caso suelen utilizarse poquitos haces a la semana. Que una máquina tenga haces de electrones, es verdad que en general da poquillo de trabajo, pero en cambio en el control mensual sí que lo alarga bastante, porque hay que medir todas las tasas de dosis, hay que medir todos los perfiles, hay que medir todos los rendimientos, o al menos una verificación de la energía. En fin, he añadido una complicación y realmente tiene poca rentabilidad clínica, ¿no? Quiero decir que tiene muy poquitos casos, muy poquitos pacientes a la semana. Tradicionalmente se calculaban en 3D y había incluso una aproximación de una dimensión, podría ser correcto para el cálculo de unidades de monitor. ¿Se me oye ahora o no? Es que no sé, tenía un problema aquí en casa. ¿Se oye? Sí. Vale. Vale. Eh, Se usan poquitos campos a la semana y está prácticamente en desuso, aunque hay algunas técnicas, algunas aplicaciones de los electrones, como la radioterapia intraoperatoria o la radioterapia de intensidad modulada con electrones, que podrían darle cierta utilidad, ¿no? Eso sería el equivalente a la IMRT, pero con campos de electrones. O sea, que aún así es un poquito más complejo siempre. Y respecto a los algoritmos de cálculo de dosis, pues se comenzaron los modelos de transporte de electrones y el cálculo de dosis en los años 80, la teoría de Fermi-Age, y a partir del año 85 se empieza a trabajar en lo que es el cálculo de Monte Carlo. Lo que es los protocolos de medida de dosis para la calibración, pues tendríamos por un lado el TRS-398, que es lo que vais a utilizar en España normalmente, y si seguís el protocolo americano, pues seguiríais el Task Group 51. Bueno, realmente bastante simple, más o menos las medidas de electrones, y la cámara, bueno, la podéis enviar a calibrar, pero es más raro. Normalmente lo que hacéis es calibrarla con otra, que tengáis medidas para fotones. Normalmente el laboratorio de calibración va a venir calibrado para fotones. Entonces ahí introducimos una pequeña fuente de incertidumbre, ¿no? En ese proceso de calibrar nuestra cámara. Si la medida de cuando medimos un campo 10 por 10, pues el error estimado sería un 1,5%, pues bueno, cuando nos vamos a electrones y hacemos esa intercomparación, pues ya nos iríamos en torno al 2% de incertidumbre. ¿Vale? Es verdad que en electrones es más fácil que la incertidumbre sea siempre un poquito mayor. En este caso es un poquito mayor, ¿no? Pero bueno. Y los planificadores pues empezaron a utilizarse en los 80 ya basándose en TAC. También se incorporó ya el modelo Pencil-Beam en los años 80. Se pasó al modelo de 3 dimensiones, continuando con el modelo Pencil-Beam en los años 90. Y a partir del 2002 empieza a aparecer de forma comercial
tanto en el Centra como en Nucletron, los modelos de macro Monte Carlo, ¿no? Modelos un poco más groseros de Monte Carlo. Bueno, en principio los electrones van a utilizarse para medir, para hacer terapias relativamente superficiales, zonas cercanas a la piel, un bus de electrones en la cicatriz de una mama, en un caso típico, o un melanoma, o bueno, diferentes zonas que tratemos de la piel, ¿no? Algunas heridas de la piel que son, bueno, algunos tumores de piel que no son melanoma también, que son, también se pueden tratar con megavoltaje. Hay hospitales que tienen unidades exclusivas de megavoltaje, pues para tratar a gente mayor que tiene tumores cutáneos que no son melanomas y que tampoco son muy graves, ¿no? En fin, normalmente pues lo que va a tener un rendimiento en profundidad con ese perfil, ¿no? Que va a quedarse siempre muy cerca de la piel. Bueno, como peculiaridad o como, bueno, por comentar algo de utilidades futuras, pues existen haces de electrones focalizados que podrían competir perfectamente con los protones. Hombre, sinceramente, viendo la inversión de las casas comerciales, no creo que sea el futuro de la industria. A día de hoy hay una inversión muy fuerte en protones y parece claro que cuando esto llegue va a aportar muy poco y los haces de protones pues están aquí ya para quedarse, ¿no? Es un desarrollo que va a ser imparable. O sea, a día de hoy en España solo hay 2 máquinas funcionando de forma clínica, hay otras 2 que van a comprarse en breve, probablemente haya otra, o sea, la de Barcelona y la de Cantabria, habrá seguramente otra en Andalucía, bien privada en Córdoba, bien pública en Sevilla, según lo decidan los políticos, y, y seguramente nos veremos en 3, 4 o 5 años con 17 máquinas de protones. Entonces, bueno, pues los electrones, bueno, tienen utilidades completamente diferentes, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Pero bueno, desde luego, los haces de electrones focalizados, si pretendían competir con los electrones, pues no creo que lleguen a tiempo. Bueno, no, sinceramente creo que va a haber 17 máquinas de protones en breve. O sea, en España se pasa de 1 a 17, porque hay 17 comunidades. Y probablemente sea, quiero decir, si tuviéramos un desarrollo tecnológico sensato y se procurase que llegara cada quien según sus necesidades, si se trataran todas las mamas, pues haría falta uno en cada provincia. Hay quien habla de tratar las mamas con protones. Pero así podríamos llegar a una máquina en cada provincia. Sería bueno, depende de la provincia, pero bueno, entre 300 y 400 pacientes año, o 500. Bueno, en Madrid mucho más, ¿no? Bueno, la interacción de los electrones con la materia ya la habéis visto a lo largo del curso, a lo largo de la carrera, a lo largo de vuestra vida. Pero bueno, en principio el electrón conforme avanza en la materia va cediendo energía poquito a poco. No le pasa como al fotón que o pierde la energía de golpe o, bueno, o produce otro fotón o la pierde toda de golpe. El electrón va frenándose a lo largo de su recorrido. Y en ese recorrido, entonces sería la radiación que pierde por colisiones. Por colisiones básicamente con otros electrones y cuando interacciona con núcleos sobre todo, pues puede producir radiación de frenado. A veces no impacta directamente contra el núcleo, sino que se acerca y se frena bruscamente. Bueno, se altera su cantidad de movimiento, también se gira y produce un fotón de Bremsstrahlung. Vale. Así que el poder de frenado se debe a las 2 causas, pero pasa que se comportan de forma diferente. En principio el fotón llega más lejos que el electrón y a veces también produce electrones secundarios, ¿no? En lo que llamamos delta rays, ¿no?
En cualquier caso, pues si en principio el poder de frenado por colisión pues aumenta con el número atómico y linealmente, y con la energía disminuye, y en cambio el poder de frenado de la radiación aumenta con el cuadrado del número atómico y crece con la energía, ¿no? Crece mucho más con la energía. Ahí tenéis las curvas más o menos de cómo se produce. Ahí tenéis radiación, colisión y en aluminio y en plomo. Bueno, estas curvas realmente supongo que las conocéis de sobra. Y ahora vamos a ver cómo se le metía a los planificadores en los años, o sea, en esos primeros planificadores que usan el modelo Pencil Beam, cómo se programan para que calculen la distribución de dosis, ¿no? Entonces, en principio, la dosis que recibe en un punto X y Z, pues vendría dada por la dosis que cede un haz infinitesimal, por eso Pencil Beam, ¿no? Entonces, se multiplica la intensidad relativa del haz, esto sería por lo que mediríamos, parecía lo que mediríamos en un perfil en aire, sería cuántos electrones me llegan procedentes de la fuente de radiación, procedentes de la cabeza del acelerador. Luego, cómo cede la energía en mi medio, y ahí es donde viene la distribución del flujo lateral de acuerdo a la teoría de Fermi-H, con la múltiple dispersión coulombiana, que sigue más o menos pues esa función exponencial. Bueno, gaussiana, ¿no? Con la distancia. Esto quizás es lo que veis, que claro, es verdad, pues yo lo pongo aquí, x e y cuadrado. Pues el truco está en que efectivamente, que tenga una geometría que realmente esa x y esa y sean perpendiculares a la incidencia del haz, que yo pueda moverme así en x y y. Y luego, la otro que sería la media cuadrática del poder de frenado, que va a depender de z, bueno, eso de ahí, y también depende de la energía de nuestro haz, y luego va a ver cómo desciende con el rendimiento en profundidad y con el inverso del cuadrado de la distancia. ¿Vale? O sea, g de z de ahí va a ser como lo vamos a programar, o como se solía programar. Entonces nos saldría este choricillo de aquí, y más o menos eso es lo que se mete ya en el planificador tradicionalmente. Y podemos calcular la dosis en cada punto. Vale. Entonces, la hipótesis de las que parte el modelo Pencil Beam es que la dosis de fotones es pequeña y se modela adicionalmente como al resultado final. Es importante que la incidencia sea próxima a la perpendicularidad, ¿vale? Si no, sí que nos estamos metiendo en un problema. Y la realidad es que suele ser así. Si tenemos un haz que incide en la superficie de una mama, pues será perpendicular a algún puntito de esa superficie, pero en general la mama es cóncava, bueno, convexa, ¿no? El número atómico del paciente varía muy poco, eso nos viene bien. Entonces sí que podemos asumir que va a variar con el poder de frenado con la unidad de Hounsfield. Aquí lo que sí nos influiría mucho sería pues si ponemos algún tipo de plomo, de blindaje, de protección. A veces para tratar el párpado se le pone una protección de plomo, pues bueno, eso realmente no altera mucho nuestro cálculo. Y se puede aplicar el inverso del cuadrado de la distancia, aunque tampoco es una aproximación muy válida porque los electrones en aire se van frenando. Entonces ya habría que utilizar una corrección mayor, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo del rango, podemos usar el inverso del cuadrado de la distancia a distancias pequeñas y parecidas a donde hemos hecho nuestras medidas. Si normalmente las hemos hecho a una distancia fuente-superficie de 100, pues bueno, a lo mejor hasta 110 podéis decir, vale, pues hago esta aproximación del inverso del cuadrado de la distancia. Ponerlo a 115
pues ya empieza a ser una temeridad, ¿no? ¿Por qué nos vamos a distancias mayores? Pues porque a veces con el aplicador choca en piel, ¿no? Entonces a veces hace falta utilizar una distancia un poquito mayor. ¿Cuánto? Pues lo mínimo posible para que se mantenga esta ley del inverso del cuadrado de la distancia. Aquí veis el efecto de la incidencia oblicua, como cuanto más oblicua es la incidencia de nuestro haz, pues más se va acercando a la superficie la dosis máxima. Y aquí podéis ver cómo calcula el modelo Pencil Beam, el modelo Monte Carlo y, bueno, otros modelos Elisa Gray y lo que sería el modelo Pencil Beam, ¿no? Y ya veis que cuanto más se va girando, más peor es. Bueno, y cuanto mayor esto es según me muevo a la profundidad, ¿no? Me llevo al 90% del máximo, a la mitad del máximo o al 20% del máximo. Cuanto más en profundidad me meto, peor calcula el planificador, ¿vale? El modelo Pencil Beam. Habíamos pensado una charla de Gauss-Kromiker. No sé si este año, como había un cambio y tal, pues no la hemos introducido. Bueno, no una charla de Gauss-Kromiker, era una charla de verificación de los tratamientos. Entonces era verificación con unidades, sistemas paralelos de cálculo. Y luego, pues, métodos de flat panel de verificación, pues tipo después, pues tipo Archeck, Octavius y demás, que nos permiten verificarlo en máquina con una medida de la dosis y medidas con Gauss-Kromiker. Las Gauss-Kromiker, hombre, es verdad que son engorrosas, pero nos dan una gran precisión geométrica y nos permiten verificar cosas que de otra manera realmente nos va a resultar muy difícil. Yo creo que lo que sería el Monte Carlo al cálculo tradicionalmente es lo que serían las Gauss-Krómicas a la medida, ¿no? Es lo que nos va a permitir hacer medidas muy finas en situaciones muy extrañas, con una densidad con una cantidad de puntos muy alta, ¿no? De medida, de detección. No sé si os interesaría, sí que me gustaría que me dijerais si esta clase os parecería interesante o no, o a lo mejor ya os lo ha preguntado Naya, no sé. Lo digo porque sería para el año que viene. Sí, no, yo no les he comentado nada. Vamos, tenía intención de comentárselo mañana en las conclusiones. Que como estaba, vale, pues, si quieres hago un inciso ahora o si continúas tú, Antonio, como veas. Sí, no, continúo, pero si alguien puede irlo poniendo en el chat, si le parece interesante o le Vale, parece muy muy bien. de mal gusto, no sé, o fuera de lugar. No, aquí no se quita nada, eran mayores. Bueno, si valoramos las inhomogeneidades, pues también el modelo Pencil Beam frente al los modelos de Monte Carlo también sale perdiendo claramente. Y aquí tenéis otras medidas de inhomogeneidades también valoradas con placa Gauss-Krómica. Y si tenemos una superficie irregular, un escalón, digamos, pues bueno, es algo que puede pasar. Estáis tratando un cuello, pues es verdad que de golpe hay saltos, ¿no? Y tendríamos pues ese tipo de problemas. Entonces también de nuevo cuando hay saltos, pues también lo produce bastante mal, ¿no? Y los métodos de Monte Carlo, pues también son unos métodos que en principio tienen un precálculo ya realizado minuciosamente de la energía debida al transporte primario, y entonces digamos que se hace en distintos medios. Si cogemos, por ejemplo, el de Varian, pues los distintos medios son hueso, tejido agua, pulmón y metacrilato. Eran los que tenía, y en medio pues va interpolando, ¿no? Y usa o sea, no es que haga un cálculo de Monte Carlo real utilizando la unidad de Hounsfield del paciente, ya ese cálculo de Monte Carlo ya lo trae hecho y
y lo que asume ya en cambio es la geometría. Pero ese cálculo de Monte Carlo lo utiliza como se utiliza también en el Pencil Beam, donde teníamos el modelo aquel de Fermi-H, pues en vez del modelo de Fermi-H, lo que hace es tirar de la matriz de cálculo que ha calculado previamente por Monte Carlo. Y luego cuando se acerca a una inhomogeneidad, pues lo que hace es hacer esas distribuciones más pequeñitas, ¿vale? Entonces lo coge más o menos así. Este sería mitad y mitad. Disculpad. Y sería así, ¿vale? ¿Qué más? La energía depositada debida a los electrones secundarios, pues sería algo que también viene precalculado y viene, pues como siempre, una incertidumbre estadística y nos va a salir unos números bastante más feos, va a variar bastante más, ¿no? Entonces lo que se hace después es suavizarlo, ¿vale? Una pequeña trampilla y así es como se hace el cálculo de macro Monte Carlo. Y a mayores tiene precalculado lo que es la dispersión, cómo deposita la energía en nuestro paciente y a mayores también calcula cómo es la dosis que viene de los electrones secundarios generados en el aplicador de electrones y en las mordazas arriba, ¿vale? Entonces nos da una suma y también añade los fotones que se producen en el aplicador de electrones. Entonces añade todo eso a nuestro cálculo. Y luego si nos vamos a campos muy pequeñitos, pues también falla Monte Carlo, ¿vale? También. Entonces la conclusión, pues que si nos vamos, si hace falta un campo muy pequeño y queréis tratarlo con electrones, pues o bien tenéis que hacer una medida profeso o bien tenéis que buscaros la vida o asumir una incertidumbre bastante grande. También es difícil de medir porque, claro, el campo tiene que ser suficientemente más grande que nuestro equipo de medida. Entonces, bueno, a veces es complejo, ¿no? Es confuso. ¿Lo podéis medir con una cámara? Pues depende del tamaño de la cámara, ¿no? Si es 1 centímetro y tenemos una cámara de medio, pues estáis ahí, ¿no? Está un poquito justito. Y además no solo eso, sino que a veces la cámara no es, luego todo lo que la rodea no es tan homogéneo. Entonces es verdad que si os metéis por debajo del centímetro es discutible decir si lo que estáis midiendo está bien. Entonces nos movemos ya en una zona de más incertidumbre. Es verdad que tampoco es frecuente, ¿no? Estos campos de electrones tan pequeños. Pero bueno, que lo tengáis en cuenta, pues esta verruguilla la tratamos con electrones. Bueno, hay que valorarlo. Y luego como otra... Pablo ha bajado la mano, ¿no? Sí, si tenéis alguna pregunta, sí, yo prefiero que lo pongáis en el chat, ¿no? Quizás. Bueno, otra técnica que se utiliza electrones, y esto es bastante extraño, pero bueno, hay tumores que son solo de piel y que ocupan todo el cuerpo y se utiliza la irradiación total de piel con electrones. Sería el equivalente a la TBI o a la irradiación corporal total, ICT en español. Pero esto es lo que se busca, irradiar toda la piel. Y entonces se tienen que buscar posturas complejas y el paciente va moviendo y va tratándose en todas estas formas, ¿no? Entonces hay una forma. Otra técnica especial de electrones sería la radioterapia intraoperatoria, donde el paciente se abre y en el propio acto quirúrgico se le da con un campo de electrones. Hombre, antiguamente era algo bastante casero, en el sentido que se seguía una tabla, se ponía un aplicador, se calculaba un poco el tamaño de campo y así se le impartía. A día de hoy se hace una simulación previa, hay incluso un planificador español, ¿no? Y bueno, aunque los equipos muchos de ellos hay aceleradores dedicados a Río para radioterapia intraoperatoria, que son más cómodos de meter en un quirófano y, hombre, se mantiene más la asepsia,
Y bueno, pues hay un equipo así, algo más complejo, ¿no? Ahora se puede utilizar un poco más sofisticado. Otra técnica peculiar que a lo mejor encontráis alguna vez, la irradiación total de la calota, que a veces hace falta irradiar, pues efectivamente, todo el hueso craneal. Y queremos irradiar la calota, pero evidentemente no queremos irradiar el cerebro. Existe una técnica publicada, ¿no? Ahí la tenéis en 2015, si alguna vez os viene, y habrá otras, ¿no? A lo mejor cuando os toque a vosotros. Y luego pues tenéis aquí otra aún más simple, que era tapar tratar esta parte de aquí con fotones, como si fuera un moicano, tapar en la parte central del cerebro. Eso sería como un holocráneo. Y luego esta parte de aquí se invierte el plomo y se trata con campos de electrones. ¿Vale? Con un campo lateral de electrones. Otra opción más simple, serían 4 haces. Ahora hay que entrar y salir. En esta solo son electrones. A cambio también hay que entrar y salir porque hay... A ver. Si no, no. ¿Ahora lo veis o no? Ah, vale. Bueno, aquí hay que ir girando la mesa. Entonces lo que ganas por un lado lo pierdes por el otro. Bueno, como simple, el campo de los electrones y fotones es muy simple. Realmente yo creo que nosotros habremos tratado 2 pacientes así, con la técnica de abajo. Pero bueno, que a veces te vienen y uno no sabe qué hacer, ¿no? Una técnica compleja. Respecto a los haces de fotones focalizados, de electrones focalizados, pues lo que se utiliza sería una lente magnética y se focalizan en un punto. Realmente la gracia de esto pues es que queda una dosis muy concentrada en un punto muy pequeñito, ¿no? Realmente el tejido circundante queda prácticamente a cero. Hombre, hay alguna técnica, a lo mejor para tratar la neuralgia del trigémino puede que fuera ideal, no lo sé, pero son casos, aplicaciones muy concretas las que podría tener, ¿no? Y las conclusiones, pues bueno, que los electrones, incluso como boost, es una técnica en desuso, porque a día de hoy al hacer el boost integrado en un fraccionamiento más corto, pues realmente la dosis que recibe el pulmón no suele ser tan alta y se puede aceptar que sea un campito de fotones. Luego, si os viniera un planificador nuevo, pues bueno, no perdáis el tiempo modelando el modelo Pencil-Beam, podéis dedicaros directamente al macro Monte Carlo o el Monte Carlo que tenga incorporado. Existen técnicas especiales que estas sí que van a seguir siendo imprescindibles, tanto la irradiación corporal de piel total con electrones como la radioterapia intraoperatoria van a ser técnicas de electrones que van a permanecer en el futuro. Y bueno, pues podrían utilizarse lo que os decía, en técnicas flash, que también son bastante cómodas. La técnica flash lo que consiste en utilizar tasas de dosis muy altas. No sé de cuánto, pero si nosotros estamos utilizando técnicas que dan un gray por, digo, sí, no, hasta 5 grays por minuto en el máximo, una cosa así, o 6, o incluso con Free Flattening Filter podemos dar 20 grays por minuto, pues esta daría 20.000 grays por segundo, una cosa así, una barbaridad, vamos. Pasa que también se usan con protones y con electrones de haces de barrido. También es confuso, pero bueno, aún así son tasas de dosis muy altas. Y la ventaja es que el movimiento ahí sí que no nos afecta. Hay que saber cuándo estamos dando en el sitio, pero una vez que damos, el disparo es inmediato. Entonces, durante el disparo, el paciente no se mueve porque no tiene tiempo, ¿no? Esa es esa es la gracia de las técnicas flash. Y yo creo que ya pues podéis ir a comer o podéis hacerme alguna preguntilla, ¿eh? No hay problema.
Pues muy bien, Antonio, justo te has pasado 1 minuto, o sea que perfecto en el tiempo. Y no sé, si no quieren hacer ninguna pregunta, pues lo dejamos aquí y nos juntamos a las 4, que va a venir José Miguel a daros la primera clase. Así que nada, a comer todos ahora. Venga, hasta luego. Hasta ahora.